un total del 20% del valor de la carga transportada a través del estrecho de Hormuz. Y quien planea cobrar esa tarifa no es Irán, sino los Estados Unidos de América. El ejército de los Estados Unidos intensificó drásticamente la guerra en Medio Oriente. En las ciudades iraníes se pueden ver incendios a gran escala. Y Donald Trump anunció que ya no habrá ningún acuerdo. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue otra declaración del presidente estadounidense. Durante casi medio año, Washington estuvo en guerra con Irán bajo un solo lema: nadie tiene derecho a cobrar dinero por el paso por el estrecho de Hormuz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, incluso lo dijo tajantemente: no hay ninguna nación en la tierra que apoye el cobro por el paso a través de los estrechos. El propio Trump, el 24 de junio, calificó cualquier tipo de cobro como inaceptable. Y en la cumbre del G7 en Evian prometió que el estrecho sería para siempre gratuito y libre de aranceles. Pero hoy, 13 de julio, Trump anunció que Estados Unidos tomará el control del estrecho y cobrará el 20% del valor de todas las mercancías. No son $2 millones por barco como quería Irán, sino un 20% del valor total de toda la carga. Irán, por cierto, ya respondió a esa intención del presidente estadounidense. En este episodio analizaremos exactamente lo que dijo hoy Donald Trump. ¿Cuántas veces su tarifa supera la de Irán? Si esto es legal según el derecho marítimo y por qué. ¿Es esto un boomerang que le llegará a Estados Unidos incluso en el mar de China Meridional? Bueno, también discutiremos lo que realmente está sucediendo en el estrecho, donde Estados Unidos usó por primera vez drones kamikaze marítimos e Irán ataca ya a 5 países al mismo tiempo. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir todo esto juntos, pero antes de empezar les pido que por favor se suscriban a este canal de YouTube porque estamos llegando a la marca de 300,000 suscriptores. Les agradeceré personalmente su suscripción. Así que permítanme comenzar de inmediato con esta impactante cita de Donald Trump, que ya ha sido difundida por todos los medios internacionales. Trump, en una entrevista telefónica para Fox News, declaró, cito: vamos a controlar el estrecho de Hormuz y probablemente lo administraremos. Nos convertiremos en su protector. Tal vez nos llamemos el ángel guardián del estrecho, y por eso nos deben pagar. Hemos protegido el estrecho durante 50 años y nunca recibimos dinero por ello. Lo protegimos gratis, pero ahora lo vamos a proteger y vamos a recibir un pago, mucho dinero, y probablemente... Y vamos a controlar el estrecho, y probablemente lo administremos. Nos convertiremos en el protector del estrecho. Tal vez nos llamemos el ángel guardián del estrecho. Deberíamos ser reembolsados por eso. Cuando hagamos eso, vamos a ser reembolsados porque las otras naciones son muy ricas. Ellas están de nuestro lado. Y no se puede esperar que hagamos eso gratis como lo hicimos durante muchos años. ¿Sabes? Vigilamos el estrecho durante 50 años o más y nunca nos pagaron por eso. Ellos ganaron todo el dinero y Estados Unidos simplemente, ya sabes, no lo harían. Es increíble. Nunca ganamos nada, lo vigilamos gratis. Y ahora vamos a vigilarlo y nos van a pagar por vigilarlo. Es mucho dinero. Pero solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro. Aquí muchos pensaron que, como no hay nada concreto, Donald Trump simplemente solo vuelve a hablar por hablar. Y luego siguió una publicación de Donald Trump en la red social Truth Social, ahora con una cifra. Cita: a partir de este momento, los Estados Unidos de América serán conocidos como el guardián del estrecho de Hormuz. Pero en relación con esto y en aras de la justicia, Estados Unidos recibirá una compensación equivalente al 20% del valor de todas las cargas transportadas, para cubrir todos los gastos necesarios para garantizar la seguridad de esta región extremadamente inestable. El proceso y la preparación comenzarán de inmediato. El estrecho, añade Trump, está abierto y permanecerá abierto, con Irán o sin Irán. Solo serán bloqueados Irán y sus clientes. Todos los demás tendrán acceso bajo la protección de los Estados Unidos de América. Y de paso, Trump anunció la reanudación del bloqueo naval de Irán. Como ya entendieron, Trump hizo un giro completo de 180 grados en su propia política. Incluso a finales de junio, la posición oficial de Estados Unidos era completamente opuesta. La administración de Trump repetía insistentemente que los barcos debían pasar por el estrecho de Hormuz sin pagar tarifas a nadie. Precisamente en esto se basaba todo el argumento moral y jurídico contra Teherán, diciendo que los aranceles iraníes eran ilegales, que eso era extorsión y que la libertad de navegación era sagrada.
Ahora Washington está haciendo exactamente lo mismo, por lo que, de hecho, bombardeó a Irán, con la diferencia de que no lo llama un arancel, sino una compensación de gastos. Para ser justos, ya había una insinuación de esto, no es algo nuevo. Unos días después de firmar la tregua de 60 días el 17 de junio, Trump ya escribió que no habría aranceles. Luego cita: a menos que sean impuestos por Estados Unidos y para Estados Unidos en caso de que el acuerdo no se complete, por los servicios prestados como ángel guardián de los países de Medio Oriente. O sea, la idea ya estaba madurando y se puede decir que Trump sí advirtió que si Irán rompía el acuerdo, él estaba realmente dispuesto a tomar el control del estrecho de Hormuz. Pero eso no tranquiliza mucho a los comerciantes de petróleo. Y aquí es donde empieza lo más interesante, porque las cifras son realmente impactantes. Vamos a comparar aquí simplemente qué quería Irán, qué quiere ahora Trump y qué sería más conveniente desde un punto de vista pragmático. Aquí es pura pragmática. Por ahora dejamos de lado la cuestión moral de que no se le puede dar el estrecho de Hormuz a un régimen terrorista como el de Irán. Por ahora lo dejamos de lado. Según el New York Times, Irán quería establecer una tarifa de hasta $2 millones por cada barco, y eso compartiendo los ingresos con Omán. O sea, ellos querían dividir esos 2 millones en partes iguales con Omán. Los economistas estimaban que con esa tarifa el costo aumentaría aproximadamente un 20%, $1 por cada barril de petróleo. O sea, es obvio que ese precio por el paso simplemente se incluiría en el precio del petróleo. ¿Qué quiere ahora Trump? 20% del valor de la carga. Bueno, vamos a hacer cuentas con un ejemplo real de datos recientes de Bloomberg. El superpetrolero Humanity, que salió al mar Arábigo, transportaba 2 millones de barriles de petróleo iraní. Y ahora con el precio del Brent rondando los $79 por barril, el valor total de la carga es de aproximadamente $158 millones. Y el 20% son alrededor de $31 millones por un solo barco. Es decir, este cobro estadounidense por protección es aproximadamente 15 veces mayor que lo que exigía Irán. Con una salvedad: Irán no podrá vender su petróleo ni siquiera pagando estos aranceles. Y eso, por fin, es una verdadera presión de sanciones. La magnitud del flujo también impresiona. Antes de la guerra, por el estrecho pasaban alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día, una quinta parte del petróleo transportado por mar en el mundo y alrededor del 20% del gas natural licuado del mundo. Y en total, en resumen, alrededor de 3.000 barcos al mes. Si el flujo se restableciera y esta tarifa de Donald Trump funcionara, estaríamos hablando de decenas de miles de millones de dólares al año por el paso a través del estrecho de Hormuz. O sea, Trump no exagera cuando dice que habrá mucho dinero. ¿Pero es todo esto legal? La respuesta corta es no. El estrecho de Hormuz es un estrecho internacional natural que está sujeto a la tercera parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El principio clave de esta tercera parte dice lo siguiente: el derecho de paso en tránsito pertenece a todos los buques y no puede estar sujeto a ningún arancel. El artículo 26 prohíbe directamente cobrar a los buques simplemente por el paso. Artículo 42. El artículo 42 prohíbe la discriminación por bandera. Y Trump justamente anunció que los buques iraníes y sus clientes no tendrán acceso al estrecho de Hormuz. Y eso es precisamente esa discriminación por bandera. Los partidarios de Irán, por supuesto, tienen un argumento sólido. Dicen: ¿y qué pasa, por ejemplo, con el canal de Suez o el Bósforo? Dicen: bueno, ahí cobran dinero por el paso, entonces ¿por qué no se puede cobrar dinero por el paso en el estrecho de Hormuz? La respuesta es muy simple, muy simple. El canal de Suez, después de todo, es un canal hecho por el hombre. Funciona según la Convención de Constantinopla de 1888. El Bósforo funciona según la Convención de Montreux de 1936. Ambos pasos marítimos han sido excluidos desde hace mucho tiempo de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Pero el estrecho de Hormuz no ha sido excluido, está claramente sujeto a esa convención. Cobrar por el paso a través de, atención, un estrecho natural sería algo totalmente inédito en la historia. Sería un precedente. Aquí hay, por supuesto, un precedente histórico interesante que, por supuesto, vale la pena mencionar. Dinamarca en su momento cobraba los llamados peajes del Sund en sus estrechos y los abolió en 1857 bajo la presión de protestas internacionales. Es decir, el mundo entero hace 170 años decidió que en realidad no se debe pagar por pasar por los estrechos.
Trump propone simplemente revertir completamente esta decisión. Pero la consecuencia más grave de toda esta historia no es jurídica, es estratégica. Y esta posiblemente sea la peor decisión de Donald Trump en toda la campaña iraní. Disculpen, pero ahora se va a poner aún más pesado, pero al menos van a entender qué está pasando realmente. Desde 1979, los Estados Unidos de América llevan a cabo el llamado Programa de Libertad de Navegación. Es decir, regularmente hacen pasar sus buques de guerra por aguas en disputa para proteger el principio de que los estrechos son libres para absolutamente todos. Trump, bueno, no lo dice sin razón, que supuestamente Estados Unidos ha estado protegiendo el estrecho de Hormuz durante 50 años. En realidad sí, los buques de guerra de Estados Unidos realmente aparecen ahí constantemente, precisamente para garantizar que nadie tome el control del estrecho. Y aquí es donde surge el momento más delicado para Donald Trump. Por este mismo principio ocurre la presencia de barcos estadounidenses y también chinos en el mar de China Meridional. Precisamente con este argumento, Estados Unidos ataca las reclamaciones chinas en esta región, diciendo que son aguas internacionales, aunque sean disputadas, pero vamos a pasar nuestros barcos militares por aquí para demostrarles a los chinos que no, esto para nada es su territorio, son aguas disputadas. Y además, en mayo de 2026, en la cumbre de Pekín, Donald Trump y Xi Jinping llegaron a una posición común. Sin aranceles, sin militarización del estrecho de Hormuz, todo según el derecho internacional. Bueno, para que ese statu quo en el mar de China Meridional tampoco se altere. Y ahora lo más importante. ¿Qué pasará si los Estados Unidos de América imponen ellos mismos un peaje por el paso a través del estrecho de Hormuz? Todo es muy sencillo. Esto de inmediato animará a países como China, que desde hace tiempo buscan tener mayor control sobre el mar de China Meridional, a hacer lo mismo. Estados Unidos está destruyendo con sus propias manos el argumento con el que defendió la libertad de los mares durante medio siglo. Y entonces un enfrentamiento cerca de Taiwán será simplemente inevitable. Subtítulos creados por Microsoft. Mientras continúan las batallas verbales en la región de Medio Oriente, hay una guerra real y está escalando. Del lado de Estados Unidos, así es como se ve. El Comando Central del Ejército de los Estados Unidos anunció una nueva ola de ataques. Fueron atacados sistemas de defensa aérea iraníes, radares costeros, sistemas de misiles y drones, así como pequeñas embarcaciones. Se utilizaron cazas, barcos de la marina, drones kamikaze y por primera vez, por cierto, drones marítimos kamikaze. Este es el debut de una nueva clase de armas en este conflicto que Ucrania ya había utilizado desde hace tiempo contra los barcos rusos. Y ahora citaré al mando central de Estados Unidos. El estrecho de Hormuz es un corredor vital para el comercio mundial. Irán no lo controla, y Trump lo comentó en el programa Meet the Press de una manera aún más sencilla. Los bombardeamos hasta hacerlos pedazos anoche. Desde el lado de Irán, todo se ve así. Los guardianes de la Revolución Islámica informaron sobre ataques a objetivos estadounidenses en 5 países diferentes. En Bahrein, atacaron la base aérea Sheikh Issa, que es el centro de mantenimiento de sus helicópteros y el centro de control de drones. En Kuwait, atacaron el sistema de defensa aérea Patriot. Informan que supuestamente incluso destruyeron un lanzador. Atacaron los tanques de combustible. El sistema de alerta temprana ANFPS también fue alcanzado. En Jordania, los iraníes atacaron la base aérea Príncipe Hassan. Ahí se incendiaron almacenes de municiones y combustible. Y, atención, incluso atacaron Omán, donde destruyeron radares estadounidenses. Y otro ataque fue dirigido a Qatar. Según datos iraníes, durante una semana de ataques estadounidenses en su país, murieron alrededor de 20 personas. Además,
El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que supuestamente en Kuwait también murieron 3 soldados estadounidenses, pero el mando central de Estados Unidos desmintió esa información. La respuesta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a la declaración de Trump de hoy fue bastante feroz. A continuación, la cita. El estrecho de Hormuz es nuestro territorio, y no permitiremos que un ejército bandido y asesino de niños del otro lado del mundo continúe con su intervención ilegal. La reanudación de la navegación solo es posible si Estados Unidos detiene su actividad militar en el estrecho, y la continuación de las acciones de Washington podría llevar a incidentes más graves en el mercado mundial de petróleo y gas. Bueno, es como una insinuación de que pueden volver a hacerlo. Ahora Trump afirma que el estrecho está abierto y funcionando. Pero los funcionarios estadounidenses dicen que supuestamente en un día guiaron a unos 20 barcos a lo largo de la costa de Omán. Pero los datos del rastreo de barcos nos muestran una imagen un poco diferente. Según los datos de Kepler, el domingo solo pasaron 6 barcos por el estrecho. Es el mínimo de las últimas 5 semanas. Ningún buque gasero pasó en todo el fin de semana. Y la mayoría de los barcos, incluso los que sí pasaron, simplemente apagaron los transpondedores al cruzar. O sea, iban como contrabandistas, ocultándose y no bajo la protección de los estadounidenses. Mientras tanto, el petróleo Brent ya casi cuesta $80 por barril. En resumen, formalmente hoy ocurrió lo siguiente. Estados Unidos reanudó una guerra total contra Irán y se declaró guardián del estrecho de Hormuz. Restablecieron el bloqueo a Irán y exigieron 20 por el paso a través del estrecho. En esencia, Washington se adjudicó exactamente el mismo derecho que le negó a Teherán. La única diferencia es el precio. Y la verdad cínica es que jurídicamente, ambas partes están equivocadas, tanto Irán como Estados Unidos. Ese derecho no le da a Irán ni a Estados Unidos el derecho a imponer aranceles, y eso no es poca cosa. Si 2 de los jugadores más grandes llegan ahora a algún acuerdo y alguien empieza a cobrar por el paso por el estrecho, se derrumbará el principio sobre el que se sostiene todo el comercio marítimo mundial. Y el primero que con gusto adoptará este precedente será China en el mar de China Meridional. Aquí lo dejaré en suspenso. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden darle me gusta. Eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego a todos.